Hola chichis, espero que os encontréis de maravilla y que este primer eclipse del año que tuvimos a finales de abril os haya tratado con amabilidad. Han sido tiempos muy densos, muy convulsos y de alguna forma este clima que hemos tenido a finales de abril también tiñe este primer contacto con el nuevo mes de mayo. Mayo es un mes que viene a sumarse a esa agitación que hemos tenido en marzo y en abril también. Digamos que sobre todo la primera mitad de mayo se va a hacer sentir muy fuerte esa temporada de eclipses que todavía va a estar muy activa. Aún tenemos un eclipse más que nos espera el 5 de mayo, con la particularidad, como ya os comenté, de que este va a ser el último eclipse en Escorpio que vamos a tener hasta dentro de muchos años y está marcando bastante la tónica del mes. Aparte de este eclipse, otra cosa que destaca este mes es que ya vamos a tener a Júpiter haciendo interesantes movimientos, porque ya Júpiter estará en conjunción al nodo norte prácticamente todo el mes, va a estar finiquitando sus aventuras en la zona Aries de nuestra carta natal y va a estar dando comienzo a una historia nueva, a un propósito nuevo expansivo de crecimiento en la zona Tauro, porque precisamente el 16 de mayo Júpiter ya va a entrar en Tauro por primera vez en 12 años, ¿no? Y ya se va a quedar ahí el resto del año. Entonces, digamos que este mes de mayo vamos a estar despidiendo esa dinámica que nos trajo Júpiter a la zona Aries y vamos a estar inaugurando algo nuevo en esa zona Tauro. Algo que caracteriza al mes de mayo es que vamos a tener un stellium impresionante, una aglomeración de planetas impresionante en ese signo de Tauro. Así que realmente los asuntos taurinos van a estar en el mundo de nuestras prioridades, ¿no? Van a estar en primera plana. Temas como la economía, la sostenibilidad, la naturaleza, la relación con el cuerpo o incluso el ritmo con el que nos tomamos la vida, ¿no? Si disfrutamos o no de las cosas, de las experiencias, de los instantes, todo esto va a estar en el punto de mira, ¿no? También otra característica de todo este tiempo es que vamos a tener al Sol durante un tiempo bastante largo, toda esta primera mitad de mayo también activando a Urano. Entonces hay un impulso muy importante por tratar de llevar hacia adelante ciertas alternativas que en realidad llevamos pensando, barajando, deseando desde hace mucho tiempo y en este mes de mayo vamos a necesitar un poco de espacio personal para implementar cambios o para dar un giro de 180 grados a esa zona Tauro de nuestra carta. Podríamos estar impacientes también por llevar a cabo alguna cosa, ¿no? De alguna forma, con esta impaciencia que se gesta con esta conjunción del Sol a Urano, que se va a perfeccionar, por cierto, el 10 de mayo, pero que se va a sentir toda esa primera mitad de mayo, ¿no? En esa conjunción del Sol-Urano podríamos estar impacientes por llevar a cabo ya alguna cosa que en los últimos 2 años se había sentido bloqueada y el 16 de mayo, cuando Júpiter entre en Tauro también, vamos a tener ganas de tirar la casa por la ventana para verdaderamente apostar por esa aventura. Entonces, digamos que mayo es un mes muy vehemente, muy testarudo, en donde cada cual se planta para lanzarse a sus propósitos. Podríamos esperar también sorprendentes cambios por parte de las personas que nos circundan o incluso nosotras mismas atrevernos a hacer alguna cosa, ¿no? Además, otra cosa muy relevante de este mes y que es un poco inquietante y es bastante interesante, a mí me despierta mucha curiosidad como astróloga, es esta tensión que vamos a tener entre Júpiter en Tauro, Plutón en ese grado cero de Acuario y luego Marte, que también se va a incorporar al eje de los signos fijos una vez que entre en Leo, ¿no? A mitad de mes. Entonces, vamos a tener una T cuadrada, una figura de aspectos muy dinámica, muy tensa entre Júpiter, Marte y Plutón, todos ellos en el comienzo de los signos fijos. Los contactos Marte-Plutón suelen tener que ver también con un sentimiento como de reactividad marcado por la necesidad de defender nuestra supervivencia. Entonces, yo os diría que si tenéis algún conflicto, especialmente en la segunda mitad de mayo con alguien más, tratéis siempre de dejar una puerta abierta o una escapada digna a la adversaria, si es que hay algo de esto, ¿no? Porque es como un afán muy competitivo lo que puede haber en esa segunda mitad de mayo. Entonces, dejad siempre una salida digna a la adversaria, si es que la hay.
Y desde luego también intentar pues atemperar un poco, ¿no? Digamos que vamos a tratar como de matar moscas a cañonazos y de alguna forma eso pues también va a requerir de gestionar nuestras energías con una cierta sabiduría, ¿no? Pero digamos que este va a ser un mes en el que se podrían presentar también oportunidades o podrían presentarse posibilidades de crecimiento que de alguna forma sintamos un tanto arriesgadas o que sintamos que pueden marcar un punto de inflexión en nuestra trayectoria previa. Entonces, realmente este va a ser un mes en el que se pueden mover muchas cosas. Naturalmente, continuamos aún en esta temporada de eclipses, que por cierto terminará oficialmente el 19 de mayo con una luna nueva en Tauro también que va a estar rodeada de planetas en Tauro. Entonces, es como que en mayo tendemos a poner todos los huevos en el mismo cesto, ¿no? Y tendemos a defenderlos con uñas y dientes, digamos. Entonces, es un momento de mucha vehemencia donde las cosas pueden extremarse un poco, pero también puede ser un mes muy energizante, muy dinamizador para realmente catalizar cosas que deseamos. Entonces, digamos que es un mes que se presta a extremos en donde posiblemente muchas personas aprovechen para dar un empujón importante a algo que les importa mucho y otras personas pueden como lamentar tal vez la intensidad de alguna cosa que resulta desafiante, ¿no? Entonces va a ser un mes seguramente pues en el que no va a llover a gusto de todas, donde cada cual va a tirar hacia su propio extremo. Hay una tendencia a esto, ¿no? Pero bueno, digamos que es un mes pues con muchas particularidades y vamos a estudiarlo día a día, como hacemos siempre también para comprender con más profundidad, ¿no? Qué es lo que se presenta a cada momento y demás. Pero en general, claro, vamos a tener a Júpiter en conjunción al nodo norte, en cuadratura a Plutón prácticamente todo el mes. Vamos a tener en plena temporada de eclipses a ese Sol activando a Urano. Entonces, esa primera parte del mes sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, es un mes en el que cada cual defiende sus propósitos y son propósitos que a veces se desplazan de lo que hubiéramos previsto, ¿no? Entonces pueden ser un mes en el que nos sorprendan muchas cosas de parte de otras personas, pero también en el que nos sorprendamos a nosotras mismas pisando el acelerador y tomando riesgos, ¿no? Que pueden tal vez sacudir el polvo en alguna situación y ayudarnos a avanzar, pero que también se puede sentir a veces como con un cierto vértigo, ¿no? Sin embargo, bueno, día a día pues todo es gestionable, así que vamos a empezar hablando del primer día de mayo, del Día de las Trabajadoras y Trabajadores. Deseo que paséis este día también como consideréis más adecuado, que tengáis esa libertad también para expresar lo que necesitéis en este día tan reivindicativo. Este día 1 de mayo tendremos dos eventos astrológicos que ya marcan ese primer contacto con el mes. En primer lugar, vamos a tener a Mercurio, que venía estando retrógrado. Mercurio entró retro, si recordáis, el 21 de abril del 2023, hace poquito, hace unas semanas, y empezamos mayo con ese Mercurio retro uniéndose en conjunción exacta al Sol, en el grado 11 de Tauro. Eso quiere decir que empezamos el mes ya con Mercurio llegando a su punto medio de retrogradación. Además, esta conjunción de Mercurio retro y el Sol se va a dar en cuadratura a Lilith, una cuadratura que ambos planetas van a mantener incluso hasta el día 2, 3, 4, ¿no? De mayo. Entonces, bueno, digamos que este punto medio de retrogradación de Mercurio es interesante porque ya podría levantar las cartas sobre la mesa para que comprendamos con una gran claridad alguna cuestión que venimos dudando todo un tiempo atrás, ¿no? Hay que pensar que Mercurio entró en fase de sombra, entró en fase de cuestionamiento, digamos, el 7 de abril y desde entonces hemos estado investigando alguna cuestión, alguna posibilidad tal vez práctica y concreta en esa zona del comienzo de Tauro de nuestra carta. Entonces, digamos que ahora, este 1 de mayo, con esta conjunción de Mercurio y Plutón, ya podríamos empezar a saber qué hacer al respecto o podríamos empezar a elaborar una postura más clara acerca de alguna cosa que había estado pendiente o había estado latente, ¿no? Entonces puede ser un día un tanto revelador, donde nos demos cuenta de cuál es el gran tema de Mercurio retro para nosotras en esta ocasión, ¿no? Además de esto, me parece curioso que Mercurio y el Sol se van a unir en este grado 11 de Tauro, este 1 de mayo, porque el grado 11 de Tauro está muy cerquita de la zona en la que tuvimos el único eclipse de Sol en Tauro, que sucedió en abril del 2022. Entonces, en abril del 2022 iniciamos algo importante en esa zona de nuestra carta en la que caen esos grados 10, 11 de Tauro, y ahora de alguna forma podríamos emprender algún ajuste, ¿no? Es decir, si
hace un año tomamos alguna decisión para gestionar lo que teníamos en esa casa, de repente ahora podríamos estar visualizando otra forma de gestionar las cosas ahí que nos pueda funcionar mejor de cara al futuro. Entonces, esta conjunción de Mercurio y el Sol puede también apelar, ¿no?, a algún tipo de ajuste práctico de alguna situación que venimos gestionando desde hace un año y que también tiene una cierta relación con los eclipses, ¿no? Aparte de esto, otra cuestión que también sucede el mismo día 1 de mayo es que Plutón va a entrar retrógrado por primera vez en Acuario. Plutón está en el grado 0 de Acuario, no ha avanzado más allá de ese grado 0, pero la primera retrogradación de un planeta tan lento como Plutón en un signo es muy relevante porque las retrogradaciones de los planetas nos permiten integrar, comprender y también, digamos que, gestionar internamente, ¿no?, lo que ese planeta nos ha estado presentando. Entonces, Plutón en Acuario nos ha estado presentando cosas nuevas que no han tenido precedentes en nuestra vida y ahora que entra retrógrado vamos a tener oportunidad de identificar exactamente qué cosas son y cómo nos afectan. Es como si hasta este momento Plutón en Acuario se hubiera sentido como una especie de presencia sigilosa o sutil, que además ha confundido mucho su actividad con otros eventos astrológicos que también han sido importantes y que han sido simultáneos, pero ahora que Plutón entra a retro sí que vamos a ver exactamente qué es lo que nos propone. Entonces, digamos que Plutón entra a retro ese mismo día 1 de mayo en el grado 0 de Acuario y a partir de ahí va a estar retrocediendo muy lentamente, minuto a minuto, hasta el 11 de junio, cuando abandonará Acuario para regresar a Capricornio una vez más. En otras palabras, desde el 1 de mayo hasta el 11 de junio vamos a estar comprendiendo de qué va ese efecto de Plutón en Acuario en nuestra vida. Seguramente, por ahora, en el comienzo de mayo, todavía no terminemos de definir exactamente qué es lo que trae ese Plutón en Acuario a nuestra vida, pero vamos a empezar desde el mismo 1 de mayo a averiguarlo. Aquí comienza una investigación que nos permitirá comprender de qué va todo esto. Con lo cual, mayo es un mes en el que también tienden a caer muchas fichas de asuntos que pueden tener una gran relevancia en el largo plazo, porque ahora es cuando entendemos de qué va ese Plutón en Acuario y recordemos, Plutón es el planeta más lento que hay en astrología y va a tardar 20 años en atravesar todo el signo, así que ahora es cuando nos llega información o nos llega pues algún tipo de lucidez, ¿no?, alguna revelación, algún encuentro significativo con alguna cuestión que pueda tener importancia de cara a los siguientes 20 años, así que bueno, mayo es bastante contundente, como veis, ya desde el mismo día 1, esa unión de Mercurio y el Sol y ese Plutón entrando retro ya proponen y nos dicen, oye, investiga qué es lo que está cambiando, porque aunque las cosas se puedan sentir más o menos estables o más o menos sigilosas, sí que hay un cauce muy profundo de cambio y a lo mejor es más profundo de lo que hubiéramos previsto. Entonces, bueno, ese día 1 es contundente. No esperemos tampoco que todo se exprese ese mismo día, ¿no? También hay algo que también he escuchado a otras astrólogas y astrólogos que yo comparto totalmente, y es que esta primera semana de mayo creo que vamos a estar un poco a ciegas. Es decir, va a ser un poco complicado ver realmente en este panorama, porque además el volumen de las emociones va a estar muy intenso, muy alto. Recordemos además que Plutón va a entrar retro un par de días antes de que se dé ese eclipse de luna en Escorpio del 5 de mayo. Plutón es el regente de este eclipse, entonces es como si de alguna forma algo muy intenso emocionalmente se detuviera, se enquistara, se quedara ahí quieto y miráramos a los ojos una vez más a ese gran tema que nos incomoda o que nos viene pesando emocionalmente desde el año pasado. Entonces, esos primeros días de mayo es posible que tengamos la sensación de que hay algo en nuestra vida que es mucho más adverso de lo que finalmente llegará a ser, porque la tendencia es a dramatizar o la tendencia es también a poner la lupa en la sombra de alguna situación, ¿no? Sin embargo, este eclipse, como ya os comenté en el post anterior dedicado a los eclipses, si no lo habéis escuchado, pues lo tenéis ahí también. Este eclipse en Escorpio viene precisamente a cerrar definitivamente un asunto que se ha venido sintiendo pues como una pérdida, ¿no? Un asunto que se ha venido sintiendo doloroso todo el año pasado, ¿no? Incluso desde finales del 2021. Entonces realmente es un eclipse que viene como a
hacer que duela por última vez una cuestión para ya deshacernos de ella o aprender a gestionarla, especialmente esto, ¿no? Aprender a gestionarla de otra manera. En Twitter también desconecté un poco de redes sociales, ¿no? Pero en Twitter os dejé un post también sobre el dolor, el duelo, relacionado también con esta atmósfera del eclipse en Escorpio, por si os apetece echarle un vistazo, ¿no? Os decía ahí que también hay cuestiones que realmente con eclipses en Escorpio, ¿no? Se pueden sentir como una pérdida irreversible, dramática, y como también a veces el duelo implica también una especie de convivencia con el dolor, ¿no? Hay cosas que no se tratan tanto de superarlas, sino de convivir con ellas, ¿no? Y gestionar el dolor de una forma que no se nos enrede en los pasos que queremos dar para avanzar en la vida, ¿no? Entonces, este eclipse va un poco a levantar esa costra de la herida persistente que podamos haber estado gestionando desde el año pasado. Obviamente, habrá personas que me escuchen y que estén pensando, pues yo no tengo, ¿no? No he pasado ningún duelo, yo no siento que haya algo extremadamente doloroso en este momento, ni mucho menos. Pues estupendo, ¿no? Es decir, ya sabéis que los tránsitos no afectan a todo el mundo por igual, ¿no? Todo depende de cómo interactúa todo esto con nuestra carta y demás. Entonces, bueno, para las personas a las que sí les afecte más este eclipse en Escorpio, personas que tengáis muchos planetas en signos fijos, en la parte intermedia de los signos fijos y demás, pues bueno, pensad que esta primera semana de mayo se puede sentir todo como un poco más caldeado a nivel emocional, pero pensad que es un momento en el que ya tendréis la oportunidad de mirar eso que incomoda y duele para superarlo definitivamente o para gestionarlo de una manera que ya permita como empezar a pasar página, ¿no? Lo que sí es cierto también es que va a ser un momento en el que en general no vamos a estar muy comprensivas ni muy tolerantes con otras personas, porque vamos a tener también al Sol muy cerca de Urano durante ese eclipse, ¿no? Y también porque Lilith va a estar presente, Plutón nada más entrado retrógrado también va a estar muy activo, entonces digamos que hay una especie de vigilancia o suspicacia o desconfianza. Es como una primera semana de mayo en la que de un modo u otro sentimos que tenemos que hacer de tripas corazón para encargarnos de algún asunto que es delicado, o tal vez sintamos que tenemos que mantener el aguijón levantado, ¿no? Hay como una sensación de incomodidad o una sensación de que las cosas tal y como son están pendientes de ser transformadas o de ser cambiadas. Entonces, no hay comodidad ninguna, ¿no? No hay posibilidad de acomodo. Hay una sensación incómoda de que alguna situación que se había sentido más o menos estable y normalizada, de repente requiere de un giro completo y radical. Entonces, es un momento en el que podrían saltar también muchas chispas si habíamos mantenido alguna situación con alfileres, ¿no? Entonces, bueno, es una semana, claro, de eclipse, es una semana delicada, ¿no? También en este mismo sentido, ese día 4 y 5 de mayo, vamos a tener también a Venus dibujando una serie de aspectos intensos. Tendremos a Venus haciendo, en primer lugar, un sextil a Júpiter. Júpiter ya está llegando al final de Aries, entonces creo que esto tiene que ver también con que durante este eclipse, Venus, que además, bueno, Venus está a finales de Géminis, ¿no? Sabéis que en Géminis venimos de varios meses, desde finales del 2022 hasta marzo, de mucho conflicto, mucha encrucijada, porque esa es la zona en la que Marte estuvo retrógrado. Entonces, Venus, que ahora pasa por esa misma zona del final de Géminis, está como trayendo algo que se siente bienvenido o algo que se siente beneficioso en relación a todo eso que nos había estado cansando, quemando, irritando tantos meses anteriores, ¿no? Hay como una salida digna o una salida buena o una oportunidad beneficiosa que ya define un poco ruta, ¿no? Y esto unido a que Júpiter en el final de Aries, que está recibiendo ese sextil de Venus, ¿no? Ya Júpiter al final de Aries también se dispone en toda esta primera mitad de mayo hasta el día 16, ¿no? Se dispone a abrir alguna puerta positiva en ese final de Aries, porque aquí, haciendo un inciso, cuando Júpiter va a cambiar de signo, obviamente tiene un efecto de comienzo en ese signo en el que está entrando, pero también tiene un efecto de conclusiones en ese signo que está abandonando. Y en general las conclusiones que tiene Júpiter son como si Júpiter fuera una viajera amable a veces, ¿no?
que deja una propina en ese lugar en el que ha pasado un añito aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando Júpiter va a abandonar un signo, generalmente decimos que también puede dejar ahí alguna suerte de oportunidad, alguna posibilidad, algo que se siente como una puerta expansiva. Es decir, la escala de lo que deje ahí puede tener muchas dimensiones, dependiendo de cómo nos afecte, ¿no? Pero Júpiter en ese final de Aries va a estar toda esta primera mitad de mayo hasta el 16 de mayo, que ya va a cambiar de signo, va a estar generando algo así como una apertura de posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, en esas fechas que circundan al eclipse, el 4 y el 5 de mayo, vamos a tener a Venus dulcificando esa zona de Géminis que ha sido tremenda estos últimos meses, ¿no? En sextil a ese Júpiter que está dispuesto a dar lo mejor de sí en Aries, al final de Aries, ¿no? Entonces, es un sextil que habla de oportunidades que pueden llegar, por ejemplo, en forma de encuentros o de mensajes, ¿no? Y que se podrían sentir también como oportunidades que tienen el potencial de dar un giro impresionante a ciertas cosas. Entonces, yo diría que también podríamos sentir algún tipo de conflicto relacionado con las expectativas, ¿no? Esos días. También porque simultáneamente Venus va a estar también haciendo una cuadratura a Neptuno en Piscis. Entonces, digamos que mucho cuidado esos días en torno al eclipse en Escorpio, en torno al 4, 5, 6 de mayo. Mucho cuidado esa primera semana de mayo con oportunidades en las que todo es súper fácil y acaban siendo una estafa. Es decir, es como decir, invierte en tal cosa que vas a multiplicar tu dinero, no sé qué, y al final te roban, ¿no? Cuidado con este tipo de oportunidades súper fáciles en que parece que todo está regalado y que no hay que hacer ningún esfuerzo, porque son días también proclives como a esos pequeños crímenes de engaños y así, ¿no? También porque Escorpio pues se presta un poco, ¿no? Entonces, bueno, gestionad las cosas con prudencia y evitad tomar decisiones económicas, sobre todo esos días, ¿no? Porque las cosas no van a ser lo que parecen más adelante, o por lo menos hay un poco esa tendencia. Entonces, sí, por una parte, Venus en sextil a Júpiter sí que abre un poco ese mundo de oportunidad que puede ser beneficioso, pero ojo, porque Venus también está en cuadratura a Neptuno, así que habrá que estudiar los pros y contras de aquello que tengamos entre manos muy, muy bien, ¿no? Igualmente también a nivel de relaciones con Venus en cuadratura a Neptuno, podríamos estar esperando lo mejor, esperando la magia, esperando lo más ideal de alguna situación, para luego darnos cuenta pues de que a lo mejor estábamos proyectando un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, tengamos en cuenta que esta primera semana de mayo es muy intensa a nivel emocional. Entonces, la tendencia con Venus en cuadratura a Neptuno sería como de buscar en nuestras relaciones o bien salvar a otras personas que lo puedan estar pasando mal, o bien que esas personas nos salven si somos nosotras las que nos encontramos en un momento oscuro, ¿no? Entonces, sí que va a haber una especie de respuesta de generosidad con las personas queridas y así, pero evitemos victimismos o roles de dependencia y demás, porque pueden mostrarse también un obstáculo, un impedimento más adelante, ¿no? Entonces, bueno, a nivel, por otro lado, creativo, creo que también puede ser un momento muy terapéutico en el sentido de que si, por ejemplo, tenemos intensas emociones, pues buscar una expresión a través de las artes, por ejemplo, bailar las penas o bailar las emociones o cantar, ¿no? Pueden ser vías muy bonitas también de expresión emocional. Entonces, la voz, el canto, la danza, el escuchar música, ¿no? Tomar contacto con el agua, ir a la playa, ir al río, pueden ser cosas que ayuden mucho esa primera semana, ¿no? Porque hay una sensación como de que un montón de emociones que habían estado bien guardaditas y bien estancadas ahí dentro se van. Entonces, tiene un efecto de depuración, de catarsis, este eclipse, que sin embargo es incómodo porque remueve un montón de aguas estancadas, ¿no? Que habíamos tenido ahí dentro. Entonces vamos a necesitar encontrar un canal de expresión, digamos. Sobre este eclipse no voy a decir mucho más porque os he dejado información por todas partes, tenéis ese post de los eclipses, ¿no? Pero bueno, simplemente pues eso, añadir ese pequeño matiz también, ¿no? De ese rol que estaría jugando Venus en ese momento. En cierto modo es posible que algo que nos viene tensionando mucho, no solo en la zona Escorpio, sino también en la zona Tauro, en la zona Géminis, ya tiende a resolverse en un sentido emocional, ¿no?
En este sentido, también es curioso que el 7 de mayo Venus ya cambia de signo, entra en Cáncer. Entonces, es curioso porque Venus en esos últimos grados de Géminis, en torno a la fecha del eclipse, en cuadratura a Neptuno, puede sentirse también como una encrucijada emocional donde nos sentimos muy conflictuadas internamente o divididas, ¿no? Porque podemos estar teniendo apasionamientos o rechazos que confrontan entre sí sus caminos, ¿no? Entonces, digamos que en torno a este eclipse también puede haber cosas como decir, bueno, yo quiero esto, pero también quiero lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Es como si en este eclipse hubiera algo muy dramático en el sentido de que varias cosas tiran de nosotras en sentidos opuestos. Entonces, digamos que cuando Venus entre en Cáncer, ese dramatismo, esa contradicción puede atemperarse un poco en el sentido de que, por lo menos a nivel emocional, puede haber algo que se sienta mucho más veraz, mucho más claro, mucho más directo, ¿no? Entonces, Venus en Cáncer es, por fin encuentro un cauce en el que volcar todo esto que estoy sintiendo. Cáncer es un signo de agua cardinal, entonces es como el agua de un río, ¿no? El agua de Escorpio es más como, no sé, un estanque, un pozo, ¿no? El agua de una cueva es algo que está quieto ahí. Sin embargo, un Cáncer es un signo en el que encontramos un cauce para las emociones, ¿no? Entonces, creo que Venus entrando en Cáncer dentro de todo este panorama va a ayudar también bastante a encauzar lo que sentimos, especialmente de una forma compartida y de una forma en la que podemos salir al encuentro de esas personas amadas o de esas personas que puedan darnos un apoyo o nosotras dar un apoyo, pero ya no en esos términos más de dependencia de los días anteriores, sino en unos términos como más enteros, ¿no? Entonces, podría haber también mucha claridad en cuanto a cuál es ese rol que damos a nuestros vínculos interpersonales en esos momentos de crisis propia, ¿no? Cuando estamos experimentando una crisis, ¿qué es lo que esperamos o dejamos de esperar de las demás personas y de qué manera eso impacta también esas expectativas, ¿no? De qué manera esas expectativas impactan en lo que compartimos o dejamos de compartir. Entonces, bueno, con Venus entrando en Cáncer, creo que podría haber también una búsqueda como de hacer las paces o encontrar puntos en común con otras personas para hacer piña o para protegernos en común, para darnos apoyo mutuo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que esto suene bien y esa entrada de Venus en Cáncer es desde luego un montón de buenos propósitos, ¿no? A pesar de esto, también Venus va a estar ese mismo día 7 y 8 en quincuncio a Plutón, lo que quiere decir que todavía hay, digamos, una especie de resquemor o una especie de rencor o algo que no está tan claro debajo de esa forma agradable, ¿no? Es como decir, bueno, vamos a dar una forma agradable a nuestro intercambio, vamos a buscar esos puntos en común, vamos a compartir, ¿no? Pero hay un poco de tensión no reconocida en este sentido, ¿no? De tal vez expectativas que se hayan visto frustradas o rencores o asuntos que nos indignen, ¿no? Entonces va a ser muy importante también evitar juzgar a otras personas, ¿no? Entender que cada cual pues también está lidiando con su propia búsqueda, ¿no? Eso puede ayudar. Pero bueno, en cualquier caso, esa entrada de Venus en Cáncer a mí me suena mucho a, oye, vamos a quedar para almorzar y lo hablamos y vamos con toda la buena intención y queriendo entendernos, pero también simultáneamente con esta sensación, ¿no? De decir, bueno, lo que he visto ya de la relación, pues lo he visto, ¿no? Está ahí. Entonces, bueno, pueden ser días intensos también. Sin embargo, ya la siguiente semana, la segunda semana de mayo, está caracterizada también por toda una serie de aspectos armónicos entre Venus, Saturno y Mercurio. Vamos a tener un gran sextil de Venus, Mercurio y Saturno. También el nodo norte va a estar involucrado en este gran sextil. Entonces, toda esa semana, esa segunda semana de mayo, vamos a tener la oportunidad de sentarnos a hablar las cosas, a pautar también qué es lo que queremos compartir, cómo queremos establecer nuestro intercambio. Puede ser un tiempo también muy bueno para ordenar emociones o incluso para gestionar las emociones con una cierta objetividad, para salir un poco de lo que es nuestro interés y comprender realmente cuál puede ser ese punto de encaje entre lo que yo quiero y lo que quieres tú, ¿no? Entonces podría ser un momento muy bueno para tratar de encontrar algún punto de contacto, ¿no? Será un momento también en el que escrutaremos hasta qué punto
compartimos propósitos con otras personas que nos rodean. También porque en esa misma segunda semana, mientras tenemos ese gran sextil estupendo, vamos a tener también al Sol en conjunción a Urano. Y esto implica que también vamos a estar pensando bastante a futuro y también planteando muchísimo nuestro sentido de propósito, ¿no? Entonces, será un momento tal vez en el que ponderar hasta qué punto tenemos una afinidad o un propósito compartido con la gente que nos rodea y hasta qué punto podemos hacer piña para ir al mismo lugar o hasta qué punto pues convendría más tomar una distancia, ¿no? Entonces será un tiempo como un tanto buenista en donde consensuar también qué queremos, pero en el fondo puede haber también una sensación como de que solas llegamos más lejos, en cierto modo, también porque Júpiter estará ya llegando a ese final de Aries, ¿no? Entonces, con Júpiter al final de Aries y con el Sol en conjunción a Urano, hay una tónica un tanto individualista, en donde tenemos ganas de romper moldes y avanzar de una forma un tanto innovadora. Entonces, tendremos ganas de emprender algún movimiento fuerte esa segunda semana de mayo, ¿no? Y digamos que este deseo de emprender algo fuerte por nosotras mismas, de lanzarnos a la batalla o a la aventura, es como si planteáramos a otras personas en cualquier negociación, algo como decir, bueno, o estás conmigo o te apartas de mi camino, ¿no? Es un poco de, digamos que hay verdaderamente una voluntad de entendimiento, pero se plantea desde el ultimátum, ¿no? Es como si nos sentáramos a negociar cuando la decisión ya está decidida. Hay una sensación un poco extraña en la atmósfera. Entonces, bueno, digamos que es una semana en la que de alguna forma testeamos hasta qué punto otras personas van a acompañarnos en nuestro plan, pero no vamos a estar muy permeables tampoco a abrir nuestra panorámica o a ceder en los puntos que para nosotras son innegociables, ¿no? Entonces, bueno, es una semana de un cierto pasteleo social también, ¿no? De decir, bueno, vamos a entendernos y demás, pero en realidad yo ya sé qué es lo que voy a hacer, ¿no? es un poco así. Entonces también es una semana un poco confusa. También el 12 de mayo vamos a tener un cuarto menguante en Acuario, que también apunta bastante a esa posibilidad, ¿no? De que empecemos a cerrar asuntos pendientes a nivel de comunidades, grupos de personas, proyectos. Es un momento de un cierto cierre en asuntos que habíamos compartido. De repente así nos damos cuenta de que no tenemos los mismos propósitos o el mismo planteamiento. Pues puede también haber pues como un cruce de caminos, ¿no? En cualquier caso, algo interesante que sucede esa segunda semana de mayo es que ya empezamos a sentir el sextil de Mercurio y Saturno, que en realidad va a ser larguísimo, porque tengamos en cuenta que ya esa segunda semana de mayo Mercurio empieza a enlentecer su trayectoria, ya que va a entrar directo el 15 de mayo. Entonces, Mercurio ya se está preparando para entrar directo, empieza a aflojar la marcha y durante todo este tiempo está en sextil a Saturno. Eso quiere decir que toda esa segunda semana de mayo, incluso toda esa tercera semana de mayo, hasta aproximadamente el día 21, vamos a tener oportunidad también de pensar las cosas con bastante sosiego. Es un momento para detenernos, para no tomar, para no asumir compromisos prematuramente. Es un momento para plantearnos con la lentitud que necesitemos qué compromisos o responsabilidades queremos asumir, y también es un momento en el que podríamos trabajar bastante los apoyos. Es un momento en el que podemos pedir a otras personas paciencia, si eso es necesario, ¿no? Y también donde necesitaremos ser pacientes, porque si estamos esperando alguna respuesta, algún mensaje o lo que fuera, la tendencia es como a necesitar una tregua, ¿no? También porque venimos de semanas muy intensas a nivel emocional y de alguna forma es posible que sintamos como que para dar una respuesta clara a ciertas situaciones es preciso también atravesar todo un océano en el que se requiere de una cierta prudencia, porque estamos como un poco a ciegas, ¿no? Ese Saturno en Piscis es como esa tarea inmensa de atravesar una niebla para llegar a alguna conclusión clara, ¿no? Entonces hay una sensación de no estar viendo del todo claro alguna cuestión y dejar un poco en la estacada algún dilema hasta llegar a alguna conclusión, ¿no? Pero dándonos un poco de tiempo. Por ejemplo, también ese sextil de Mercurio y Saturno que va a estar presente toda la mitad de mes es muy bueno también para estudiar.
Es muy bueno para escribir o para hacer cualquier tipo de tarea intelectual que requiera de una cierta perseverancia. También podría ser, por ejemplo, un momento para aprender a gestionar mejor nuestros recursos o a optimizar la organización de nuestro tiempo. Es un momento también muy bueno para temas como contabilidad, en fin, ¿no? Digamos que es un momento para aprender a gestionarnos mejor y también para aprender especialmente a darnos ese tiempo que merecemos para plantear las cosas, ¿no? Es un momento en el que podríamos decir, hey, yo me merezco un tiempo, un margen, ¿no? Me merezco darme un margen, no presionarme a hacerlo todo súper rápido, hacerlo ya, o digamos que es un momento también en el que tener paciencia puede dar frutos positivos, ¿no? En general. Y bueno, el día 15 Mercurio entra directo en el grado 5 de Tauro y ahí ya también se desatan ciertas cosas. Sabéis que Mercurio es mucho más, se hace mucho más de notar justo ese momento en que cambia de dinámica. Entonces, bueno, Mercurio entrando directo pues también nos lleva a pensar que el día 15, pero también el día 14, el día 16, esos días que rodean a esa entrada de Mercurio directo, pues podríamos esperar también pequeños inconvenientes, cancelaciones, ajustes, ¿no? Averías, ese tipo de cosas, mensajes extraviados. Entonces podría ser también un momento en el que nos demos cuenta, ¿no? De si había habido algún estrago que había generado Mercurio retro y no nos habíamos dado cuenta, pues también podría ser un momento en el que sintiéramos una cierta urgencia por emprender algún tipo de solución, ¿no? Entonces será un momento también pues bastante práctico en el que estaremos también lidiando con asuntos ciertamente prácticos, ¿no? En cualquier caso, también el día 14, el 15, el 16, justo cuando tenemos a ese Mercurio entrando directo, como más expresivo, más que se hace notar, justo esos mismos días vamos a tener también a Marte en trígono a Neptuno. Entonces, por un lado, ese trígono de Marte-Neptuno podría sentirse como la necesidad de actuar rápidamente para solventar algún tema que había estado pendiente, es decir, puede ser un momento en el que nos vengan las prisas por resolver alguna cosa que habíamos estado dejando un poco latente, ¿no? O un poco al margen, o que nos venga pues un montón de ganas de repente de resolver asuntos que habían quedado pendientes, ¿no? Cosas que se nos habían acumulado o cosas que no habíamos sabido cómo canalizar, pues de repente este trígono de Marte y Neptuno puede hablar de hacernos cargo por fin, ¿no? Encontrar la energía para canalizar un poco, dar dirección a todo eso que había estado como flotando, ¿no? Sin embargo, también es un trígono que podría hablar precisamente de todo lo contrario, ¿no? Que también afectará a cada persona pues, a su manera. Es un trígono que también podría hablar de una cierta negligencia, una cierta omisión a la hora de actuar, de simplemente decir, bueno, este es un tiempo para tomarme las cosas con suavidad, ¿no? Para darme una especie de tregua. Ya me encargaré cuando sea necesario, voy a darme un espacio, ¿no? Como se decía antes, hay un poco esto. Entonces, bueno, con todo, no esperemos en esa mitad de mes que las cosas fluyan con total normalidad, porque en principio cada cual estará necesitando vivir el tiempo y la organización de una forma un tanto elástica, ¿no? A veces con mucha implicación y actividad, a veces alargando mucho los descansos, ¿no? Entonces es un mes también curioso en este sentido que nos va a llevar a explorar también qué es lo que necesitamos, ¿no? Cambiar para vivir las cosas de una forma que tenga sentido para nosotras, también teniendo en cuenta un poco ese rasgo emocional, ¿no? En cualquier caso, también tenemos el 17 y el 18 de mayo al Sol en sextil a Neptuno y eso también sugiere, ¿no? Que son días en que sencillamente vamos a querer ponernos las cosas fáciles, ¿no? Son días de relax, por ejemplo, podrían ser días muy buenos para imaginar nuestro viaje ideal o incluso pues ir a darnos un baño en el mar, ¿no? Es decir, son días como de decir, bueno, voy a intentar, ¿no? Relajar un poco. Claro, simultáneamente, porque no todo es tan sencillo, ¿no? Simultáneamente, el día 16 de mayo, ya Júpiter entra en Tauro. Y aquí tenemos que hacer un inciso, ¿no? Y es que cuando Júpiter entra en Tauro, va a hacer una cuadratura exacta a Plutón en el grado 0 de Acuario. Y solo días después, el 20 de mayo, Marte va a entrar también en Leo y también se va a sumar a estas tensiones.
Mientras tanto, el nodo norte también va a estar involucrado. Júpiter va a estar en conjunción a ese nodo norte en Tauro, ya todo lo que queda de mes, y ya se va a sentir desde ese 16 de mayo muy fuerte, ¿no? Entonces, en la primera mitad de mayo, Júpiter y Plutón ya venían generando este clima de tensión, ¿no? Empiezo a sentir una imperiosa voluntad de transformar las cosas para abrir mi panorama, para salir de aquí, para salir de esto que siento indignante o que siento quemante o que siento claustrofóbico. Hay una creciente sensación de claustrofobia en algún ámbito que genera desde el comienzo de mayo una importante voluntad de salir de algo que había sido tremendamente normalizado, algo a lo que llevamos resistiendo muchos años y algo que nos interpela muy directamente a tratar de hacer las cosas de otro modo, ¿no? Entonces, ya desde el comienzo de mayo venimos sintiendo esa voluntad de cambio, esa voluntad de expansión, esa voluntad de salir, ¿no? De sacar como el avestruz de la cabeza de la tierra. Y cuando Júpiter entra en Tauro, de repente eso se desata. Es como se desata, pero también con esa atmósfera más lenta taurina, ¿no? Entonces, es como que ya cuando Júpiter entra en Tauro, esa voluntad de cambio es evidente, es explícita, es muy concienzuda, pero nos puede dar miedo seguir eso que ya estamos viendo claramente que nos va a cambiar, ¿no? Entonces, la tendencia sería a tapar, ¿no? Es como, ya veo claro que esto sí o sí lo voy a transformar, si no es ahora, va a ser después, pero me da miedo lo que pueda suponer, entonces intento como retenerlo o intento encauzarlo de una forma que no sea destructiva, ¿no? Es como un intento por canalizar esa voluntad de transformación de tal manera que podamos salvar eso que todavía continúe siendo práctico, ¿no? Porque sobre todo puede haber miedo a perder seguridad en ese proceso de cambio, en ese proceso de transformación. Tengamos en cuenta que ya vamos a tener a un montón de planetas reunidos en Tauro. De hecho, el 19 de mayo vamos a tener una luna nueva en Tauro en la que la luna también se va a sumar a todo este panorama. Entonces, esa semana, digamos, desde el 15 de mayo en adelante y ya por todo el mes, vamos a tener todo este clima taurino haciendo énfasis en la seguridad, en la estabilidad, en la sostenibilidad, mientras simultáneamente Júpiter va a estar en cuadratura a Plutón. Y esto habla de una gran voluntad de transformación y de expansión, especialmente motivada por una insatisfacción, ¿no? De decir, esto no es suficiente para mí, o yo me merezco más, puede haber algo así, ¿no? O yo valgo para más también. Es como si de repente tuviéramos ese impulso de expansión, de crecimiento, de buscar otras oportunidades, de aprovechar la vida en otras vertientes, ¿no? Entonces hay un grado de insatisfacción con lo que ya hay y hay una expectativa de elaborar grandes cambios, pero simultáneamente hay miedo a perder seguridad en ese proceso y hay una especie de ralentización, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto es algo complejo y no es algo que vaya a resolverse en mayo, es simplemente el primer momento en que vemos esa realidad que nos va a estar motivando todo este tránsito de Júpiter por Tauro a elaborar importantes cambios. Tengamos en cuenta que una vez que Júpiter entra en Tauro, está como dando esa primera imagen, ¿no? Esa primera foto de lo que va a estar elaborando, pero Júpiter es un planeta lento y tarda aproximadamente un año en atravesar cada signo y de hecho en 2024 Júpiter llegará a ser una conjunción a Urano en Tauro, que creo que ese sí, en abril del 2024, ¿no? Que creo que ese sí va a ser el momento como de ya sí dar ese paso, ¿no? De lo que estamos necesitando en este momento. Entonces, ahora en mayo es como un quiero pero no me atrevo o quiero pero no puedo o quiero pero es demasiado el riesgo, ¿no? Entonces hay como de repente un gran plan de transformación que es atrevido pero simultáneamente que nos tiene un poco con los pies de plomo. Y entonces es cuando Marte llega a la ecuación. Porque un día después de esta luna nueva en Tauro, del 19 de mayo, un día después ya vamos a tener
a Marte el 20 de mayo entrando en Leo. Entonces, Marte en Leo sí que es, hey, ¿qué es eso de tanta prudencia? ¿Qué es eso de limitarte a ti misma, de frenarte a ti misma? Esto hay que lucharlo, ¿no? Es de repente un espíritu súper guerrero, de muchísima autoafirmación y también muy vehemente, ¿no? Marte en Leo en oposición a Plutón es incendiario, es como si de repente viniera una pequeña chispa a encender algo que había estado como más retenido, ¿no? Es, digamos, una especie de presión que ya desata la erupción del volcán, ¿no? Marte en Leo es muy fogoso, es muy incendiario, tiene mucho que ver con el vernos a nosotras mismas también como guerreras, ¿no? Despierta desde luego muchísimo afán competitivo y también muchísimo afán de demostrarnos a nosotras mismas o demostrar a otras personas eso de lo que somos capaces. Además, Marte en cuadratura a Júpiter, ya por todo lo que queda la segunda semana, la segunda mitad de mes, Marte en cuadratura a Júpiter tiene este carácter también exagerado, bravucón, de decir, hey, mira de lo que soy capaz, ¿no? Aquí estoy yo en toda mi grandiosidad. Es algo exagerado. Y Plutón al otro lado es como si de alguna forma tuviéramos una respuesta rebelde ante alguna situación en la que hinchamos o, sí, exageramos, ¿no? Nuestras expectativas de éxito en algún asunto. Que bueno, de repente es algo que puede favorecer que precisamente nos atrevamos a hacer algo que sí que necesitamos luchar, ¿no? Pero como os decía antes, con Plutón en esa zona de Acuario hay como una especie de indignación frente a alguna cosa que se había venido quemante o que se había venido sintiendo extenuante. Entonces la tendencia es pues esto, ¿no? A matar a la mosca a cañonazos. Es como si de repente sacáramos todo nuestro arsenal armamentístico, ¿no? Todos nuestros recursos para atravesar una situación, ¿no? Tiene un poco ese cariz de supervivencia, de si no hago esto ahora, esto va a poder conmigo y eso no puede ser. Entonces hay como una especie de reacción fuerte, ¿no? Claro, también involucrando a Júpiter y a Plutón, yo pienso que esto tiene una envergadura a nivel colectivo que se va a hacer notar, ¿no? Creo que sobre todo esta T cuadrada, que va a estar presente toda esa segunda mitad de mayo, pero especialmente del 20 de mayo en adelante, esta T cuadrada se va a sentir también como una crisis de liderazgos y va a ser una disputa para ver quién está al mando, ¿no? Y eso puede generar también una cierta agresividad, una cierta asertividad a nivel de pues cómo nos afirmamos también cada cual, ¿no? Para marcar su espacio de dominio, ¿no? Es una T cuadrada algo dominante, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, sería interesante esos últimos días del mes asegurarnos de siempre dejar una salida digna a las demás personas, porque las personas que se sientan atrapadas en una situación o que se sientan oprimidas, van a tender a explotar fuerte, ¿no? Entonces, podría haber también reacciones como muy agresivas, ¿no? No tiene por qué, pero bueno, en principio Marte-Plutón se siente como una acción que además nos lleva a reaccionar con urgencia, ¿no? Entonces es como que cada cual estará apagando su fuego a través de alguna reacción potente, ¿no? Y bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva. También es interesante que justo cuando Marte entra en Leo, el 20 de mayo, también vamos a tener al Sol preparándose para entrar en Géminis el 21 de mayo. Géminis es un signo dual, entonces creo que con todo, esos días de 19, 20, 21 de mayo, podría haber una especie de escisión irreparable, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿quién manda aquí? Estamos esta gente contra esta gente y esto parte por la mitad una situación, ¿no? Entonces es como si se formaran bandos en los que sobre todo hay un gran rencor o un gran deseo de dominio frente al otro bando. Entonces, digamos que puede haber disputas o puede haber divisiones, ¿no? Dentro de grupos especialmente, que sean pues un poco complejas de resolver posteriormente, ¿no? Entonces es un momento, por ejemplo, pues a mí esto me hace pensar en la guerra, ¿no?
pero también me hace pensar en, por ejemplo, las elecciones, que de repente pues puede haber esto como bandos ideológicos muy separados entre sí. Es como que la realidad toma una escisión, se divide dependiendo de las ideas, ¿no? de cada cual. Entonces es un clima un poco complejo, sobre todo porque además Tauro va a estar muy habitado de planetas, es un signo muy vehemente, es muy insistente. Entonces hay una tendencia a que de algún modo algo que despierta esa chispa de agresividad o de reactividad tiende como a quedarse, ¿no? Es algo que tendemos a guardar o a atesorar. Entonces hay también un efecto de guardar para más adelante eso que nos hiere y responder en el momento en que vemos que la adversaria pues baja la guardia, ¿no? Entonces es un poco fuerte, ¿no? Eso. Pero bueno, hemos vivido también tránsitos pues que son bastante potentes, ¿no? Simplemente pues esta T cuadrada tiene un poco este efecto de pues la típica líder con ínfulas de grandeza que quiere pues dejar su impronta a toda costa, ¿no? En una situación y en fin, digamos que habrá personalismos también que puedan generar un efecto transformador en ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un momento en el que también podemos aprovechar esa fuerza volcánica, esa voluntad como para subirnos al carro de algún cambio que realmente necesitemos elaborar. Entonces, también puede ser un momento muy bueno para apostar con todo, ¿no? Por alguna cosa que realmente necesitamos. Entonces también lo podemos aprovechar en positivo. Lo que pasa es que en general no van a ser días nada cómodos, ¿no? Son días bastante reactivos. Sin embargo, otra cosa que a mí me da bastante calma respecto a esto es que también en la siguiente semana, del 22 al 24 aproximadamente de mayo, vamos a tener al Sol también dibujando aspectos armónicos tanto a Plutón como a Marte. Entonces esto creo que también se siente como una voluntad o una posibilidad, por lo menos, de diálogo para salvar diferencias, ¿no? Es como si hubiera realmente una oportunidad para tomarnos las cosas de otro modo, para pensar las cosas con una cierta racionalidad, no tanto de una forma tan visceral, ¿no? Entonces, digamos que puede haber oportunidades también para hablar o para arreglar las cosas de una forma más sosegada dentro de lo que cabe, ¿no? Sí. Luego también entre el 24 y el 26 de mayo vamos a tener a Venus en cuadratura a Quirón y también va a estar haciendo un sextil a Urano. Entonces también otra posibilidad es que si habíamos deseado alguna cosa que no había podido ser, de repente es posible que nos demos carta blanca para actuar de una forma unilateral o para actuar de una forma individual, independiente, para resolver alguna cosa en la que se debate especialmente nuestra dignidad o nuestra necesidad de sosiego o de autodeterminación. Entonces, en principio, esos últimos días de mayo también podría haber arranques como de decir, bueno, si yo no tengo estos apoyos, entonces voy a actuar por mí misma para defenderme o para ir a por lo que yo necesito, ¿no? Entonces, hay también un carácter como de mucha independencia que tampoco excluye la posibilidad de tener alianzas, de tener, pues eso, amistades, ¿no? Por ejemplo, pues también el 25, el 26 de mayo podrían ser días súper buenos para quedar con amistades, ¿no? Con Venus en sextil a Urano o para gozar de placeres diferentes, estimulantes, ¿no? Comer algo nuevo, ir a un nuevo restaurante. También hay un lado sencillo de todos estos tránsitos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se trata de esperar grandes cosas todo el tiempo, también tenemos que vivir pues nuestra vida a escala humana y con calma, ¿no? Y de alguna forma Venus activando a Urano en esos últimos días del mes pues también favorece que de una forma más o menos independiente o libre pues desconectemos, ¿no? Un poco de las cosas que se hayan podido sentir tensionantes para encontrar un cierto sosiego, ¿no? Y para encontrar un cierto estímulo en algo más, en algo que realmente nos interese. Luego, el 27 de mayo, también volvemos a tener como un día un poquito tenso, ¿no? En el sentido de que tenemos un cuarto creciente en Virgo que va a estar en tensión con Saturno. El Sol va a estar en cuadratura a Saturno el 27, 28, 29 de mayo y el día 27 además la Luna se une a esas tensiones, ¿no? Entonces también podría haber en esos últimos días de mayo una gran necesidad personal por
testear, especialmente poner a prueba alguna cosa que venimos haciendo, que venimos planteando, ¿no? Es un momento para testear hasta qué punto es preciso hacer cambios o hasta qué punto podemos continuar un poco con la misma tónica, ¿no? Entonces, bueno, será un momento en el que seguramente nos sintamos un poco examinadas y donde especialmente puede haber una gran autocrítica, una gran autoexigencia. Es un momento para reflexionar también qué parte hemos jugado dentro de una división o dentro de una escisión y también qué parte hemos jugado en la gestión de esas emociones que están marcando un poco la atmósfera que nos rodea, ¿no? Es un momento muy bueno para reflexionar en cuál es nuestro rol en el entorno en el que vivimos y de qué manera contribuimos o no a que haya un entendimiento, ¿no? Entonces son días como muy reflexivos también. Y bueno, finalmente para terminar el mes, que como veis es potente, el 31 de mayo ya tenemos a Mercurio saliendo de sombra post-retrógrada, lo que quiere decir que todo eso que venimos pensando desde abril, todo mayo, eso que viene ocupando nuestras ideas, nuestra mente, por fin llega a un punto de final, ¿no? De decir, bueno, a partir de aquí, por fin puedo empezar a encargarme de otras cosas más tranquilas. Ya no tengo que estar pensando tantísimo en esto que ha sido para mí un gran dilema, ¿no? Sobre todo, yo diría que Mercurio en Tauro nos lleva a reflexionar durante bastante tiempo en qué es lo que realmente valoramos, ¿no? ¿Qué es lo realmente esencial? ¿Qué es lo realmente importante para nosotras? ¿Cuáles son nuestras certezas? ¿En qué realidades se apoyan esas certezas, ¿no? Y bueno, y cómo gestionamos también nuestras opiniones, nuestras ideas en un mundo compartido, ¿no? O cómo gestionamos nuestros recursos incluso. Es decir, bueno, Mercurio en Tauro nos lleva a reflexionar en muchas cosas. Entonces, desde el 7 de abril, Mercurio estuvo en sombra y hasta el 31 de mayo no dejará de estar en sombra. Entonces, todo este tiempo tendemos como a ocupar nuestra mente mucho en ciertas cuestiones relacionadas con esa casa de nuestra carta en la que está ese principio de Tauro, ¿no? Entonces, ya a finales de mayo tendemos como a ocuparnos de otra cosa por fin, ¿no? Y eso se siente tal vez como ya la llegada del momento en que podamos hacer espacio a otro tipo de cuestiones y eso pues de alguna forma puede sentirse un alivio porque querrá decir que ya no estaremos tan obcecadas en una misma cuestión todo el tiempo, ¿no? También otra cosa que me interesa, ¿no? Es que Júpiter al entrar en Tauro va a estar también muy cerca de ese Mercurio, muy cerca del nodo norte, entonces esa segunda, bueno, sobre todo el último tercio del mes va a estar caracterizado también por esa proximidad de Mercurio, Nodo Norte y Júpiter. Entonces, son tiempos de grandes noticias, grandes mensajes, grandes anuncios. Podríamos aprovechar, por ejemplo, para dar visibilidad o promocionar o difundir alguna información que creamos importante difundir. Pero también es un momento muy interesante para reflexionar en cómo nos comunicamos y cuál es el valor de lo que decimos o cuál es el impacto real de lo que decimos, ¿no? Es un momento para reflexionar también en nuestra filosofía de vida y para ver hasta qué punto nuestros grandes ideales corresponden o no a las pequeñas decisiones que tomamos en nuestro día a día, ¿no? Es un momento para examinar también hasta qué punto somos coherentes o hasta qué punto nuestro pensamiento es consistente. Y también podría ser un momento, por ejemplo, para encontrar nuevos cauces a esos conocimientos que hemos venido adquiriendo. Es un momento para aplicar lo que hemos aprendido también. Entonces, es una triple conjunción, digamos, Mercurio, Júpiter y Nodo Norte, que es muy alentadora en el sentido de que nos permitirá posiblemente pensar desde otra perspectiva ciertas cuestiones, ¿no? Es un momento en el que podríamos estar también comprendiendo mucho mejor qué es lo que ha estado trayendo este Nodo Norte a Tauro, ¿no? Es un momento de grandes noticias, grandes anuncios, en los que ya vemos clarísimo seguramente de qué va, ¿no? Es un poco el momento en que comprendemos de qué va esa nueva etapa que se ha estado abriendo en Tauro con el Nodo Norte por ahí desde finales del 2021, ¿no? Ya tenemos muchas claves, obviamente, pero en este momento pueden darse como cosas que se concretan, ¿no?
y que se anuncian. Es como realidades que se anuncian, circunstancias que se anuncian, de decir, hey, ya esto ha tomado forma, mira qué es lo que se materializó, ¿no? Y mira qué valor tiene también para repensar la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, mayo es un mes muy clarificador, muy revelador, tiene mucho movimiento, tiene mucho tira y afloja. Es un mes en el que creo que podríamos aprovechar mucho para luchar con todo por alguna cosa que verdaderamente nos importa, pero también es un mes en el que tenemos que considerar cómo afecta a otras personas eso que luchamos, en el sentido de que ni siquiera conviene para nuestra lucha pisar tan fuerte que desbanquemos para siempre a otra persona, ¿no? Es decir, no queremos crear mala sangre, como se suele decir, ¿no? Entonces, es un momento para también reflexionar, ¿no? En cuál es el rol de todo este ideario competitivo, individualista, dentro de los conflictos que luego se juegan a nivel de entorno, ¿no? Entonces, es un momento para repensar un poco ese rol también que tenemos en el mundo, en el entorno, y para repensar un poco, pues, ¿cuál es la importancia de clamar victoria cuando el resto del mundo está en llamas, ¿no? Es un poco un momento también en el que podríamos estar confrontando ciertas nociones como más individualistas, mientras simultáneamente asumimos, ¿no?, que jugamos también una parte en el contexto. Entonces, bueno, es un mes que se puede prestar para mucho. Ya ves que llevamos una hora hablando y todavía podríamos hablar más, porque mayo es un mes también muy potente, igual que lo ha sido abril, igual que lo fue marzo. Pero digamos que lo que diferencia a mayo de marzo a abril es que ya en mayo hay cosas que están mucho más claras, ¿no? Entonces, si bien empezamos el mes un poco a ciegas, sí que lo terminamos con bastante conocimiento de causa. Entonces, bueno, es un mes que nos va a ubicar muchísimo también para las temáticas del año y más allá, ¿no? Así que, bueno, espero que paséis un muy feliz mes y que mayo sea agradable, que os traiga muchas oportunidades para crecer como deseáis. Creo que el mes se presta bastante a esto. Un abrazo muy grande, chichis. Hasta la próxima.